La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentan Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Un documental donde académicos de la Facultad de Derecho dialogan acerca de la evolución del proceso político-electoral mexicano. ¡Bienvenidos! A continuación, la secretaria técnica del COPUEX, la licenciada María Patricia Nava Muñoz, nos presenta a los ponentes de hoy. José Elías Romero Apis es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Derecho por la Universidad de Anáhuac. Es candidato a doctor por la Universidad de la Sorbona de París. Es doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca y ha dedicado 50 años de su vida al servicio de la abogacía dentro del gobierno o en el ejercicio particular. Fue, entre otros, en 7 ocasiones subprocurador general de la República y de la Ciudad de México. Fue también consejero jurídico del presidente de la República. María de la Luz Núñez Camacho es licenciada en Derecho y maestra de la Facultad de Derecho de la UNAM. Por 18 años fue directora del Seminario de Derecho Fiscal. Ha ocupado diversos cargos importantes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Procuraduría General de la República, donde ha trabajado en la creación de sistemas y reformas legales para combatir el lavado de dinero. Germán Gallegos Gutiérrez es licenciado en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Anáhuac. Es candidato a doctor en Derecho por la Universidad de la Sorbona de París. Ha desempeñado tareas múltiples vinculadas con lo jurídico y lo político. En el Gobierno federal trabajó en la Procuraduría General de la República y en el estatal en el Estado de México. En este programa, que forma parte del documental Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso del sistema político mexicano 1960-2024, vamos a tratar un tema que consideramos ha sido determinante, se podría decir como un freno, como una cuestión que ha impedido el desarrollo de las instituciones democráticas liberales clásicas, ¿no? Que es el tema de la procuración de justicia. Entonces, este capítulo del documental se tratará de las causas y efectos que la ineficacia de la procuración de justicia han tenido en el México en este periodo que he señalado, ¿no? Para tal efecto he invitado al profesor José Elías Romero Apis, que es un catedrático aquí de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, prestigiado con obra publicada, quien tiene además una participación muy activa en los medios de comunicación, en la prensa especialmente, y quien ha sido durante muchísimos años su procurador de justicia, tanto a nivel de la Ciudad de México como a nivel de la Procuraduría General de la República. Él ha invitado como sus comentaristas a la maestra María de la Luz Núñez Camacho, que es una catedrática muy reconocida en la facultad en la materia fiscal y que ha trabajado también en cuestión de procuración de justicia, sobre todo en este tema tan importante en las últimas décadas del lavado de dinero en nuestro país y la vinculación que este tipo de delitos, llamémosle, ha tenido con otros delitos más delicados que se han desarrollado también en las últimas décadas en nuestro país. Y ha invitado también al profesor, también aquí de la facultad, Germán Gallegos Gutiérrez, quien es también un especialista en materia penal y que también ha trabajado en la procuración de justicia. Ambos tienen una carrera académica, los dos profesores que nos acompañan, uno es doctor honoris causa en la Universidad de Salamanca, ¿no? Romero Apis, y son doctorandos en la Universidad de la Sorbona de París, tanto él como Germán Gallegos, ¿no?
Entonces, con eso queremos decir que tienen los dos requisitos para poder presentar este programa: la calidad académica, porque el tema es universitarios en el proceso mexicano, ¿no? Y específicamente tratar este tema tan delicado, y sobre todo no solamente delicado, sino tan espantoso en algunas facetas, ¿no?, que la falta de una procuración de justicia correcta ha tenido en nuestro país, ¿no? Entonces, mi estimado amigo José Luis, tú eres el ponente principal de este programa y tú lo coordinas en la forma en que creas más conveniente. Muchas gracias a mi querido amigo, el doctor Luis Molina Piñeiro, por esta invitación que me hizo él y que me la hace a nombre también de la Facultad de Derecho y de COPUEX, y que ha sido muy grato para mí el estar con ustedes y además en compañía de catedráticos tan distinguidos como son María de la Luz Núñez Camacho y Germán Gallegos Gutiérrez. Es muy interesante el planteamiento que tú has hecho en esta serie documental, Luis. La evolución, la metamorfosis que hemos tenido desde 1960 hasta la fecha, más de 60 años de vida nacional, en muchos rubros de nuestra vida colectiva. Y nos toca hoy platicar sobre la procuración de justicia. ¿Qué ha sucedido en palabras sintéticas? En muchos asuntos de la vida pública es muy frecuente que se mueva la costa, así como sucede con los litorales de la tierra. Y resulta también que cuando se mueve la costa, cuando cambia la costa, ha llegado el tiempo de cambiar el mapa. Hay dos problemas que podemos enfrentar los humanos: que habiendo cambiado la costa no cambiemos el mapa, lo cual nos puede llevar hasta catástrofes, o viceversa, que cambiemos el mapa sin que haya cambiado la costa, y entonces nos puede llevar al mismo resultado catastrófico. Procuración de justicia en México. Hace 60 años, ¿qué cambios ha habido? Si me permites, en forma sintética, el primero, cambió la institución. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República, hace 60 años, era esencialmente la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, pero además era el bufete, si me permites, el bufete jurídico del gobierno. Es decir, el presidente no tenía lo que hoy llamamos Consejería Jurídica del Ejecutivo, sino su consejero jurídico era precisamente la Procuraduría. Todavía en los principios de los años 80, a mí me tocó ingresar a trabajar ahí, en lo que después llamamos la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos. Era exactamente la Consejería Jurídica del gobierno. Todavía el presidente Miguel de la Madrid no tenía consejería jurídica formal. Sus consejeros jurídicos éramos nosotros. Pero además llevaba todo el litigio del gobierno. Una demanda, si quieres, hasta inquilinaria de la Secretaría de Turismo, no la litigaba la Secretaría de Turismo, la litigaba la Procuraduría de la República. Una demanda de amparo en la que el gobierno, el presidente, fuera señalado como autoridad responsable, el representante presidencial en todos los juicios era, por disposición de ley, no requería un poder en cada caso, era el procurador de la República y sus subordinados. No era una dependencia policial. Hasta los años 80 la Procuraduría tenía, ¿qué te puedo decir?, 500 policías. Era minúscula en eso, y después hubo que hacer los cambios que a continuación mencionaré. Dejó de ser y perdió su majestad jurídica, adquirió
cambió la toga jurídica por el uniforme policial y empezó a hacer lo que ahora conocemos como una dependencia esencialmente de seguridad pública. Hoy se sienta el fiscal en las juntas de seguridad pública y no en las juntas de asuntos de justicia. Ese fue un primer cambio, cambiaron las instituciones y algo parecido sucedió en las procuradurías, hoy fiscalías locales. Dejaron de estar grandes abogados en las procuradurías, que eran los consejeros jurídicos del presidente, etc. Segundo, cambió el crimen, cambió el delito. Hace 60 años los delitos federales, sigo hablando de PGR, los delitos federales eran muy ocasionales. El 99 y fracción por ciento de los delitos eran locales. Delitos federales eran algún accidente, un avionazo, un trenazo, algunos delitos de corrupción federal que pudiera haber. Y esencialmente, y esto es una curiosidad, lo muy fuerte, por una razón técnica de las leyes, que había mucho en la Procuraduría de la República, era ni más ni menos el cheque sin fondos, que tenía una federalidad de tipo por disposición legal, porque el delito estaba contenido en una ley federal y por lo tanto caía en la esfera competencial de la PGR. Y funcionaba esa pequeña sección de cheques sin fondos como lo que hoy conocemos como una agencia de cobros que existen en las procuradurías locales. Cheques sin fondos que no le interesaba para nada al gobierno federal y que no le interesaba mucho menos al presidente de la República, porque era el cheque, sobre todo entre comerciantes, que le daba Juan a Pedro por las mercancías que le había entregado y que le había dado un cheque, muchas veces entre ellos indebidamente posfechado y que a la hora de la hora no tenía fondos. Y tenía que intervenir la Procuraduría para eso. Eso se reducía el crimen federal en nuestro país. Más adelante las cosas cambiaron. Más adelante cambiaron las cosas y empezaron a suceder tremendos delitos federales. In cápite, el narcotráfico. El narcotráfico que antes era un delito casi menor, ventas callejeras o de barrio de drogas tan elementales como la marihuana, hasta lo que hoy tenemos. Grandes corporaciones internacionales con ligas internacionales tanto de suministro como de distribución en otros países, con riquezas incalculables acumuladas, de las cuales después le pediré a María de la Luz que nos comente algo. Y en fin, fue cambiando el delito. Algunas cosas sucedieron transitoriamente, por ejemplo, en los 80s se expropiaron los bancos. Y por lo tanto, todos los delitos que sucedían con los bancos, los que cometiera el banco o los que cometieran contra el banco, automáticamente se federalizaron. De un día para otro, miles de delitos cometidos en el sistema bancario dejaron de ser locales para ser federales. Es decir, fue cambiando el crimen. No se diga después que empezamos a legislar en materia de delitos federales, que maltratar al gato, delito federal, que violencia familiar, delito federal. Estoy inventando. Pero fuimos recargando la agenda y por lo tanto el escritorio de los delitos federales. Y como una presa que tiene más tributo que desfogue, empezó a craquelarse, empezó a fracturarse.
se ha quebrado, se ha desbordado y nos ha inundado. Nos ha inundado con lo que tú mencionas, y mencionas una palabra brutal: ineficiencia e ineficacia. Tercer cambio. Ya mencionamos, cambió la institución, cambió el delito. ¿Qué cambió? Y lo empezaba yo a esbozar. Cambiaron las leyes. A veces para bien. A veces para bien, sí. A principios de los años 80 empezamos a pensar en algo que no habíamos pensado durante décadas: los derechos humanos, las garantías constitucionales, el respeto a los procedimientos legales. Hasta el año, ¿qué te puedo decir, Luis, si lo viví? Hasta el año de 1988, los cateos domiciliarios en México se hacían sin orden de aprehensión. Es decir, tenemos unos cuantos años, no obstante lo que decía la Constitución, de que los cateos se tuvieron que empezar a hacer con orden judicial. Los primeros órdenes de cateo que solicitó el Ministerio Público fueron negadas. Y fueron negadas, ¿saben por qué? Porque los jueces federales no sabían qué era eso. Y les parecía más cómodo y más seguro negarla que concederla. Concederla era peligroso. Quién sabe en qué vayamos a terminar o qué responsabilidades nos vengan. Las cosas fueron muy sencillas. Dijimos, vamos a platicar con los jueces. Tomamos un pequeño curso recíproco e hicimos unos machotes tranquilos. Empezó a caminar y así sucedió todo. Se empezaron a incorporar nuevas garantías en buena hora, nuevos procedimientos más civilizados en buena hora, pero esto desde luego complicó la Procuración de Justicia si no se preparaba para ello. Hubo cambios también malos. Se nos ocurrió copiar, o nos ordenaron que copiáramos, y copiamos procedimientos extranjeros que ni nos han servido, ni los entendemos, ni los hemos manejado, y que abren una puerta deliciosa a la impunidad. Yo he vivido los dos campos y te lo puedo decir testimonialmente. Como fiscal que fui, qué grave. Como defensor que soy desde hace 25 años, qué delicia. Me han facilitado todo y lo han complicado para las fiscalías. Entonces ya vamos con 3 cambios de costa. Cambiaron las instituciones, cambiaron las leyes y cambiaron los crímenes. 4º cambio, cambiaron las percepciones y el manejo. Hace 30 años no teníamos estadísticas criminales. ¿Cómo ves la seguridad? Preguntaba uno a un amigo, a una tía. Pues bien, nunca me han asaltado. Mal, el otro día se me acercó un tipo y quería que le diera yo a él. O pasó junto a mí uno de muy mala cara. No me hizo nada, pero muy mala cara. Y entonces no había estadísticas. Hoy hay estadísticas buenas, malas, no las discuto. Es nuestro único sistema de medición. Y de ahí pasamos a algo terrible. Las mediciones de percepción. ¿Cómo ve usted, don Luis, a la Procuración de Justicia? Pues yo la veo como que muy mal. O yo la veo como que muy bien. 80% de los mexicanos no creen en la Procuración de Justicia. Pero 80% de los mexicanos sí creen que vamos a ganar el siguiente campeonato mundial de fútbol. En fin, percepciones que a dónde te llevan. El problema no es que existan, el problema es que tomemos medidas de Estado bajo esas percepciones.
que a veces hasta hagamos reformas, porque la gente piensa esto, porque la gente cree esto, que apostemos nuestra casa, porque la gente piensa que vamos a ser campeones mundiales de fútbol. Cuidado, puede ser peligroso, Luis. En fin, no hemos actualizado los mapas y así hemos llegado en los cambios de ley, en los cambios de organización, en los cambios de institución, hasta insensateces como la autonomía de las fiscalías. Antes, el único freno que tenía una fiscalía, que por disposición de la ley son muy poderosas, contra las actuaciones, por ejemplo, del Ministerio Público, no cabe casi nada. Frente a una consignación no hay ni amparo. Ni amparo. Tus posibilidades de defensa comienzan después, cuando actúa el juez. Pero el Ministerio Público es casi intocable. Si el Ministerio Público actúa consignando, no hay defensa. Y si el Ministerio Público no actúa y no consigna, no ejercicio de la acción penal, pues hay unas defensillas ahí, recursitos ahí, que no los toman en cuenta tampoco. El Ministerio Público, por disposición de la ley, sigue siendo intocable. Y su único freno, su único control, era, curiosamente, o el presidente de la República o el secretario de Gobernación. Ahora, el fiscal es chino libre. Actúe bien o actúe mal, no le pueden hacer nada nadie. Y por lo tanto, pues, cada quien piense, volvamos a las percepciones, cada quien piense lo que está sucediendo. Eso yo diría en términos muy generales, muy escuetos. Te diría el panorama, te repito, no soy catastrofista, hay cosas que han mejorado. Yo quisiera que tanto María de la Luz como Germán nos platicaran de cosas muy buenas que a ellas les tocó hacer. Ellos vivieron tiempos posteriores a los míos y tiempos de adaptarse al cambio, es decir, a ellos les tocó, y ellos fueron de los que empezaron a cambiar el mapa. Ellos fueron autores de los nuevos mapas, fueron cartógrafos de las nuevas procuradurías o fiscalías, y lo hicieron muy bien. Por eso me permití con tu venia invitarlos a este documental tan serio, tan importante en nuestra querida Facultad de Derecho. Si no dispones otra cosa, me gustaría que ellos... Pero tú, ¿cómo pensarías el orden correcto? ¿Primero la maestra o primero...? Yo molestaría a María de la Luz que nos platicara, por ejemplo, de algo que a ella le tocó vivir. Como dicen, en carne propia, pero vamos a decir en escritorio propio. Ella fue la fiscal en jefe de los delitos financieros, de los delitos fiscales, de algo que en el tiempo que te estoy platicando no existía. Por ejemplo, el lavado de dinero. En los años 60 no existía ni la palabra. Ni la palabra. A lo mejor el delito existe, la práctica de lavar el dinero, de esconder el mal dinero, etcétera, existe desde las cavernas. Sí. Desde luego, es decir, es muy frecuente que lo que te robas, pues no lo exhibas, ¿no? Pero ya la sofisticación, no de esconderlo, sino de meterlo a la circulación, de venderlo, por ejemplo, nosotros le llamábamos venta de chueco, comercio de chueco. Era una cosa que se castigaba casi muy parecido al encubrimiento. Ahora ya es algo especial, muy, muy sofisticado. Dejo a Luz María con la palabra. Sí, Pepe, efectivamente, yo quiero platicarles que fuimos los pioneros en
conocer este delito, que es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que así se denomina aquí en México, pero que se conoce comúnmente como lo que es el lavado de dinero. Este delito, quiero comentarles que efectivamente pues, no existía. ¿Por qué surge? Bueno, porque el grupo de los 8 se reúne y se da cuenta que precisamente todo el dinero de narcotráfico se estaba infiltrando en las economías lícitas y de todos los países. Y era necesidad de, pues, ponerles un alto. Porque además esos recursos los reinvertían en sus actividades ilícitas. Y pues no era conveniente porque ni siquiera ese dinero permanecía un tiempo en los países para que les ayudara la economía. Entonces los países decidieron, y sobre todo en lo que fue la Convención de Viena, convocar a los países, conminarlos a que tipificaran este delito. Pero hubo algo importante. En esa Convención de Viena se dice que nunca se debía de tipificar el delito de lavado como un delito fiscal. ¿Qué sucedió en México? Resulta que, pues en esa época, que fue en 1990, se vio la oportunidad de que, ustedes recuerdan, pues que el Congreso, cuando se hacían las modificaciones en materia fiscal, pues se dijo, bueno, pues como México firmó la Convención de Viena, vamos a incorporar ese delito porque es necesario que al haber firmado la Convención de Viena lo incorporemos a nuestra legislación. ¿A dónde? Pues en el Código Fiscal. No, no era un delito fiscal, pero por ubicación que estaba en el Código Fiscal, obvio que era un delito fiscal. Y por lo tanto, al estar incorporado en el Código Fiscal, era necesario un requisito de procedibilidad para poder actuar penalmente. ¿Cuál fue? Pues se necesitaba la querella. ¿De quién? De la Secretaría de Hacienda. ¿Sí? Bueno, así sucedió y se empezaron a hacer las investigaciones en esa materia, pero sí, se necesitaba la querella de la Secretaría de Hacienda. Y así fue, fueron los primeros años, y fue hasta 1996 que ya pasa ese delito al Código Penal Federal. Y entonces ya queda incorporado, pero se queda una reminiscencia. ¿De qué? Se señala ahí en ese Código Penal Federal que cuando se utilizaran los servicios que integraban el sistema financiero, se requería la denuncia de la Secretaría de Hacienda para que se pudiera actuar penalmente. ¿Sí? Y quiero decirles que para efectos de lavado, para efectos de este delito, yo creo que el 98% se utilizan los servicios del sistema financiero. Así sea un depósito, así sea un cambio de moneda, etcétera, pero se utiliza. Entonces se requiere forzosamente en este caso la denuncia de ¿quién? De la Secretaría de Hacienda. Bien, pero yo me dio la oportunidad de incorporarme a la Procuraduría General de la República y combatir este delito. ¿Cuál fue la innovación que llegamos a hacer cuando se crea esa unidad de operaciones contra recursos de procedencia ilícita y también de falsificación y alteración de moneda? Pero aquí lo importante era el cómo íbamos a investigar el delito de lavado. Es un delito muy técnico, pero además es un delito que no se hace a nivel nacional. Es un delito que se hace sobre todo de grandes cantidades, es a nivel transnacional. Entonces, requeríamos que el Ministerio Público trabajara con alguien que supiera de contabilidad, que supiera de finanzas
inclusive de auditoría. ¿Por qué? Porque para investigar este delito, ¿qué se obtenía? Se obtenía pues estados de cuentas bancarias. Se necesitaban analizar esas cuentas bancarias y ver esos depósitos. Y la opinión del contador público era de lo más relevante. Eso nos sirvió para poder demostrarle al juez de una forma esquemática, clara, sencilla, cómo iba caminando el dinero, de adentro hacia afuera, de hacia afuera hacia adentro, y explicarlo también, enmarcarlo jurídicamente, y eso llegó a obtener resultados positivos, obtener sentencias condenatorias, tratándose de este delito de lavado de dinero. Desafortunadamente, pues creo que para de veras llegar a obtener esos resultados se necesita el conocimiento y saber aplicarlo y saber investigarlo. Actualmente se ha utilizado para otros efectos que no es lo que precisamente se buscaba en lo que les comentaba yo, que se había plasmado en la Convención de Viena. Muchas gracias por esta explicación tan amplia y tan profunda. Y ahora quisiera yo molestar al doctor Germán Gallegos, que de todas las experiencias que él ha vivido en la Procuración, nos pudiera platicar de algo que a mí me ha llamado mucho la atención. En estos cambios, la Procuración era muy alejada de lo que hoy llamamos la investigación científica. Y algunas cosas en las que él le tocó vivir en algún momento, como el jefe de administración de la Procuración, él se llamaba en ese tiempo oficial mayor, fue su preocupación por los servicios periciales. Hubo un momento en que la Procuraduría no tenía ni peritos forenses. Una autopsia se la tenía que hacer la Procuraduría del Distrito, porque no tenía ni siquiera médicos forenses. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Germán, y de muchas otras cositas de eso? Pues antes que nada, muchísimas gracias, doctor. Gracias, Pepe. Gracias, Luz, por esta invitación. Tantos años de trabajar juntos en todos estos esquemas de procuración de justicia y en otras cuestiones más de nuestro derecho. Sí, ahorita escuchaba yo con mucha atención a José Elías hablar de la evolución tan importante y tan trascendental que ha tenido la Procuraduría, en este caso la Procuraduría General de la República, de ser simple y sencillamente, lo digo de esa manera, algo muy importante, el abogado del presidente de la República. Como bien lo dice Pepe, no existía la consejería jurídica, ¿sí? El procurador era propiamente, no solamente el consejero, el abogado del presidente. Tenía esa misión, no se vislumbraba todavía la consejería jurídica. Y al escucharlo hablar de esa evolución paulatina en cuanto a la función misma de la Procuraduría General de la República, cómo se fue convirtiendo por necesidades propias, se deslinda de ese esquema de ser el abogado del presidente y poco a poquito se va metiendo más hacia una realidad social. Poco a poquito va jalando hacia allá. Y mencionaba José Elías algo muy interesante, algo muy importante. Casi con eso concluyó. Y decía, es que empezó a ser ya una institución de investigación. Empezó a ser ya una institución de investigación. Bueno, y todo esto como consecuencia de algo que todos han mencionado certeramente. Esa evolución se debe también a la evolución delictiva, al surgimiento de nuevos delitos, al surgimiento de nuevas conductas, de pasar simple y sencillamente, como bien lo decía Pepe, al 1 o 2%, no más, de delitos que estaban catalogados como de carácter federal, a que de pronto a finales de los 90
¿sí? Principios de los 2000, se viene encima un torrente de conductas ilícitas que inundaron, ¿sí?, la esfera federal. La inundaron. Entonces, en ese momento, la Procuraduría, y hay que reconocerlo, todavía despertando de esa realidad de haber sido el abogado del presidente, se ve inundada verdaderamente de un mar de delitos. Uno, de delitos que no se conocían, o que de conductas que eran, vamos, existían las conductas como tal, pero no estaban tipificadas ni siquiera como delitos, ¿sí? Después de ese mar, pues ese torrente llega a la Procuraduría, con todo respeto, sin estar preparada. Sin estar preparada. Y lo digo con mucho respeto no hablo simple y sencillamente de los grandes procuradores o procuradores que nos antecedieron a nosotros, sino también en cuestiones técnicas y de desarrollo. ¿Sí? Empezábamos a hacer una institución de investigaciones sin tener claro, y perdón, lo digo de esta manera, qué, cómo y cuándo íbamos a investigar. ¿Y qué íbamos a investigar? Entonces, es una evolución necesaria. Yo diría que de pronto nos llegó esa urgencia por convertirnos en verdaderamente una institución de investigación de delito. ¿Y ahora con qué? ¿Cómo le hacemos para investigar? Hace unos días, en una reunión que tuvimos José Elías, un servidor, una comida, platicamos. Me dice, bueno, ¿tú cómo descubriste en tu carácter de oficial mayor de la Procuraduría General de la República esa necesidad? ¿Venías llegando? Le dije, pues mira, yo siempre me catalogué como un oficial mayor de campo. A mí no me gustaba estar en la oficina. Pues porque las necesidades de las instituciones hay que conocerlas, hay que ir al campo, hay que ir a la realidad, hay que aterrizarlas. Alguien que toma decisiones en el escritorio y menos en esos campos, pues está muy lejano de la realidad. Entonces yo me iba con los subprocuradores, con los delegados, en este caso con Luz, unos compañeros, y platicábamos de sus necesidades reales. Y entonces en alguna de las giras que yo realicé, no recuerdo si fue el estado de Jalisco, no sé si fue Tamaulipas, en fin, iba yo llegando a la delegación. Y entonces veo que corría gente de un lado a otro, ¿no? Y le digo al delegado, ¿y por qué tanta urgencia? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero me refiero a que eran 4 o 5 gentes que corrían con un maletín. Y le digo, señor delegado, son los peritos. ¿Y qué llevan ahí? Pues es el material que utilizan, porque ahorita seguramente va a haber alguna situación, algún levantamiento. Oiga, le dije, ¿me permite ver qué lleva? Y un poquito a regañadientes abren la maleta o la bolsa. De verdad, llevaban alcohol, llevaban algodón, ¿sí? Llevaban unas vendas. Digo, usted no es perito, usted parece como de primeros auxilios. Le dije, ¿y ahora cómo van a llegar al lugar de los hechos? ¿Dónde está el vehículo de servicios periciales? Dice el doctor, no tenemos vehículo. Estamos esperando ahorita que pase un taxi, que nos lleven, o nos vamos a subir en uno de los carros de los judiciales, se les nombraba, y que nos lleven al lugar. Ese día, créeme que, doctor, cuando regresé a la sede de la Procuraduría, lo primero que hice fue tocar la puerta del señor Procurador General de la República y me dice, ¿cómo te fue? Creo que estamos en serios problemas, porque esta era nuestra realidad como una institución primordialmente de investigación. Esa era una realidad y había desde ese momento hacia adelante que echar a caminar una investigación de carácter científico en delitos. Imagínate nada más, como los acaba de mencionar Luz. Muchas gracias, Germán. Qué panorama el que hemos vivido. Nuevamente, y no me canso de felicitar a Luis Molina Piñeiro por estas oportunidades y que estos documentales van a ser un testimonio
para las próximas generaciones de lo que nos ha ido pasando. Ustedes y muchos otros no solo han hecho las nuevas mapas, han sido unos Américo Vespucci, sino también han sido unos exploradores. No han estado, como tú dices, en el escritorio, han sido también unos Magallanes, que también han descubierto, que han explorado y que han avanzado. Decíamos, y para que esto sea testimonial e histórico, vamos a ponerle, damos un poquito de nombres a las cosas. Decíamos al principio de mi intervención que antes la Procuraduría era una institución jurídica. Les voy a poner nombres de lo que pasaba antes. Los procuradores de la República eran abogados reconocidos nacionalmente como abogados, como lo fue don José Aguilar y Maya, 3 veces procurador de la República por abogado. Más tarde lo habría de ser, pienso yo, mucho más tarde, don Sergio García Ramírez, un reconocido maestro de esta facultad, a quien el presidente que lo nombró lo reconocía como abogado, como un buen abogado, no como un buen policía. Sí. Antes de ello, don Pedro Ojeda Paullada, también maestro de esta facultad, venía de ser, antes de procurador, venía de ser el abogado adscrito a la presidencia que auxiliaba directamente al presidente. Es decir, de ser abogado del presidente Echeverría, lo hizo procurador. ¿Por qué? Porque era abogado, el abogado, su abogado. Años atrás, don Fernando López Arias había sido incluso el abogado personal del presidente de la República que lo nombró, cuando años atrás ese presidente atravesó el trance jurídico más duro y más amargo de su vida. Y quien lo defendió, no era un asunto de cárcel, era de otro tipo, pero un asunto amargo, quien lo defendió como abogado, porque además se lo recomendaron, era el licenciado Fernando López Arias. A ese lo hizo procurador. No se digan muchos otros que la memoria me traiciona. Pero esos eran los cambios que había. Hoy en día hemos cambiado, repito, esa percepción. ¿Y a dónde hemos llegado? Y quiero retomar las palabras que me parecen inmejorables de Luis Molina Piñeiro. La ineficiencia. Quiero imaginar que hoy en día un abuelo extranjero, piensa en algún país que tenga en su mente fama de delictivo y que tuviera su cartel, su pandilla, su mafia allá en su tierra, y que le dijera a sus nietos, como todos le decimos a nuestros hijos y a nuestros nietos, busquen un mejor país, vivan mejor, piensen. Ese criminal en jefe, se me ocurre que les diría a sus nietos, hijitos, están a tiempo, son jóvenes, váyanse a México. ¿Qué país es ese, abuelo? Es un país allá en América, que es un país muy rico, muy rico. Es de la 12ª o 15ª economía del planeta. Es decir, hay mucha lana. Es decir, si quieren ser criminales, ¿hay de dónde? Van a ser muy ricos, más ricos de lo que yo he pensado ser. Pero además, no van a tener mis angustias. Allá no les va a pasar nada. Las procuradurías no hacen nada. El sistema de justicia no hace nada. Hay estadísticas y dicen que al 98% de los delincuentes no les pasa nada, hijitos. Ya no se queden aquí. No estén en estos países atrasados como los nuestros. Vayan a un país delicioso como es México. Ese es el paraíso del crimen. Váyanse para allá.
váyanse para allá. Qué triste alegoría se me ocurre, ¿verdad? Bueno, es claro que lo que tú dices es una dramatización extrema, ¿no? Digo, pero queda Está basada en datos y estadísticas reales. Sí, pero desgraciadamente tiene todo un viso de realidad y por eso lo que tú dices, los efectos, ¿no? Porque aquí hemos escuchado, bueno, algunas cuestiones de cómo la Procuraduría de Justicia se trataba de delitos del orden común, que son también los que a la gente le preocupa, ¿verdad? Claro. O sea, a la gente le preocupan más que estos delitos así de lavado de dinero, pues los homicidios, los asesinatos, los robos, los asaltos, los despojos, es lo que cotidianamente y que el Ministerio Público se supone que es la persona que debe de averiguar delitos y delincuentes, ¿no? Pero es ineficiencia de todas las procuradurías. Entonces, el tema también veríamos ahí en esta cuestión ya más de delitos, digamos que a la gente cotidianamente le llegan, ¿no? O sea, estos delitos que afectan directamente a su persona en lo físico o su patrimonio directamente, ¿no? En este caso, la Procuraduría de la República tiene lógicamente unos ámbitos de competencia más estrechos, ¿no? O sea, el tema de la procuración de justicia de estos delitos que tienen que ver con la seguridad, con el orden público, que afecta a un porcentaje muy alto de la población, está fuera del contexto de la Procuraduría General de la República, ¿no? Así es. Entonces, el tema aquí sería como efecto también, si podríamos ver algo, el efecto que trae frente al Poder Judicial. O sea, tú lo señalabas muy bien, el Ministerio Público tiene una fase que es una autoridad policíaca, una autoridad que se vincula con policías, que hace la averiguación previa y que finalmente consigna o no consigna el expediente a un juez, ¿no? Y ahí ya cambia la personalidad jurídica del Ministerio Público de ser un investigador a ser un fiscal, ¿no? Sobre ese tema que se ha acentuado mucho, esto es lo que nos interesaría, se ha acentuado mucho que es el Poder Judicial el que tiene ineficacias e ineficiencias, ¿no? Y entonces no se ve la causa, sino se ve el efecto, ¿no? Creo que es un tema muy delicado ahora en nuestro país y precisamente con todas estas reformas al Poder Judicial que posiblemente ya sean una norma constitucional el día de mañana, hoy estamos hablando el día 4 de septiembre, ¿no? Sí. Y a lo mejor para mañana eso ya se vuelve norma constitucional, ¿no? Sí. La idea es esto que es un efecto, realmente es una responsabilidad del Poder Judicial o es una falta de llevar un caso, como el derecho anglosajón señala, lo que le llega a un juez son casos, ¿verdad? Y entonces el juez lo que hace es, probablemente escuchar a las partes, una en defensa, otro en este caso fiscalía, y finalmente hacer un juicio y dictar una sentencia. ¿En qué papel tiene el Poder Judicial en este aspecto tan negativo que se tiene de la justicia en México? Ahí te van unos datos objetivos para no inventar. Y estoy hablando, los datos que te voy a dar son del gobierno, son oficiales. En materia de delitos locales, de delitos que nos preocupan, los homicidios, las violaciones, los secuestros, los asaltos en la calle y en el transporte público, etcétera, de esos delitos, el 98% no se investigan. Se presenta la denuncia y ahí se queda. No pasa nada. Datos oficiales. Esto no es culpa de los jueces. Sí, los jueces ni llegan a enterarse de eso. 98%, 92%, perdón, no se investigan. Se investiga el 8%. De ese 8% sobre el que sí trabaja el Ministerio Público investigador, en la mitad no llega a ningún resultado. A ninguno. Solamente en una mitad, es decir, en un 4%. Con eso ya nuestro 92 de no hacer nada se convierte en 96. Y de los 4 que sí logró investigar y que sí logró llevar ante el juez ya nada más va a conocer 4. Algunos están mal investigados, mal consignados, mal defendidos, y eso produce ¿qué, Luis? Que la mitad las gane la fiscalía y la mitad las gane la defensa. Es decir, 2% gana la fiscalía y 2% gana la defensa. Por lo tanto, ya vamos en 98%
de delitos en los que el delincuente se va feliz. Drástica la conclusión, ¿verdad? Son datos oficiales, no son invenciones mías, están, y no tengo yo más acceso que los oficiales, y solo 2%, nadie en el mundo tiene ese grado de impunidad, ni los países muy avanzados tienen 98% de impunidad, ni los países muy atrasados tienen 98%. Por eso mi abuelo imaginario recomienda ese paraíso de impunidad, de acuerdo a los datos de su gobierno. No son los datos de sus enemigos, no son los datos de sus detractores, no son datos de los pagados para que los desprestigien, son los datos de ellos mismos. O sea, datos oficiales. Datos oficiales. Están puede uno meterse en su teléfono hoy mismo a consultarlos. Pues muchas gracias, porque precisamente yo quise poner en este análisis que tiene una vinculación con la idea democrática, ¿no? O sea, como el nombre del documental es Vivencias y Testimonios de Universitarios en el Proceso del Sistema Político Mexicano del 60 al 2024, ¿no? Sí. Pero yo consideré que sí era necesario, porque nosotros fuimos elaborando unas ideas democráticas, olvidando que no puede haber democracia donde hay estos índices de impunidad, ¿no? O sea, ninguna sociedad puede ser una sociedad liberal democrática, y en esas sociedades democráticas liberales, pues lógicamente el peso de la vida delictiva es un peso específico propio que va a impedir el desarrollo de esas instituciones, ¿no? Y queda claro que lo que se ve es el efecto que es muy propio de la élite política mexicana desde los inicios con Hernán Cortés y la creación del Ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, ¿verdad? Se crea un municipio sin pueblo y sin territorio, solamente con poder político, ¿no? Entonces aquí queda claro, hay que ver el efecto, ¿no? ¿Por qué no funciona el aparato de justicia? ¿Por qué no funciona el sistema de justicia? Y lógicamente el sistema de justicia jamás podrá funcionar de una manera correcta, en el caso específicamente penal, si no tiene los eslabones previos de la policía, de la investigación, de la procuración de justicia, ¿no? Entonces yo les quiero agradecer mucho a ustedes, sobre todo a ti, José Luis. ¿Qué es el Perón? Muchas gracias, y solamente agradecerte a ti por esta invitación, a nuestra directora de la facultad, la doctora Sonia Venegas, por este impulso que le ha dado a esta guarda de documentales y de testimonios invaluables, invaluables. Pues muchísimas gracias nuevamente, maestra. Muchas gracias. José Elías, muchísimas gracias. Y vamos a terminar este capítulo, que creo yo que es necesario y obligatorio meditarlo, ¿no? ¿Hasta dónde puede democratizarse un país cuando hay un peso específico delictivo que impide cualquier cuestión de vida libre y de vida honesta en una sociedad que pretende ser de ciudadanos libres e iguales? La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentaron Testimonios y Vivencias de Universitarios en el Proceso Político Mexicano 1960-2024. ¡Hasta la próxima!